Entonces también vamos a comparar, a hacer la comparación, aplicación de las medidas de tendencia central. ¿Cuál es la importancia de reconocer cuál de las medidas de tendencia central aplicar? Las medidas de tendencia central que normalmente utilizamos son la media, que es el medio promedio o valor esperado, la mediana, la moda, la media geométrica y la media armónica. Estas no muy utilizadas, pero muy importantes, se van a dar cuenta en esta parte de la grabación. ¿Por qué es importante reconocer cuál medida de tendencia central aplicar? Pues porque sencillamente si usted va a explicar los resultados, usted puede sesgarlos si no utilizó la medida de tendencia central correcta. El promedio, que es el que normalmente se utiliza, la media o promedio, que es el que normalmente se utiliza, pues sencillamente, por ejemplo, para las calificaciones, pues uno sabe que las calificaciones están entre 0 y 5, entonces pues el promedio es la calificación allí, o el promedio de peso de las personas, también se utiliza, pero ojo con el promedio de las personas. Ya en el ejemplo voy a mostrarles que ahí va a tocar utilizar la mediana más que el promedio. La moda es el dato que se produce con mayor frecuencia, o el dato que más se repite, si lo quieren escuchar las palabras. La media geométrica se define como la raíz enésima de la productoria de los índices. Aquí vamos a trabajar son con indicadores o con índices, y sirve para calcular tasas de crecimiento medias. Por ejemplo, la tasa de crecimiento media del dólar, o la tasa de crecimiento media de un delito, o la tasa de crecimiento media de la producción de la empresa. Entonces la podemos usar con la media geométrica. Y la media armónica se calcula como la harmonic, que está con H, y es el inverso, n sobre el inverso de los promedios, de los datos sumados. Y se interpreta y se utiliza más que todo para calcular velocidades promedio. Entonces, la velocidad de un carro promedio con la media armónica, está hablando estadísticamente, la velocidad de el promedio del mejoramiento de un paciente, o sea, el tiempo promedio del paciente, para calcular la velocidad promedio con que se mejora un paciente, podría utilizarse la media armónica, por ejemplo. Vamos a trabajar con estos datos, nos vamos para Excel directamente y vamos a trabajarlos en los datos. Dado la siguiente base de datos, determinar la media, mediana, moda, media geométrica y armónica e interpretarlas cada uno. Bueno, estos son calificaciones de 10 individuos. Entonces la calificación, pues la más es el promedio. Observen que los datos están entre 0 y 5. Miremos a ver el máximo, el mínimo y el promedio. Entonces aquí sería más, máximo, dato máximo. Entonces la calificación máxima fue 4.5. Mínimo, la calificación mínima, pues hoy estamos hablando de datos estándares. Obviamente estamos hablando de calificaciones de un estudiante, entonces, que estén entre 0 y 5. Entonces el mínimo que sacó fue 15 y el promedio de sus calificaciones, si fueron 10 notas o fueron 10 estudiantes, está lento esto. Y el promedio de sus calificaciones es 2,9. Perfecto. Podemos calcular esto para todos los otros datos de la siguiente forma. Señalamos y calculamos todas. Aquí me está diciendo que el peso promedio de una persona es 37.8 y la velocidad promedio es 32.9, pero vamos a verificar que no es lo correcto acá. Bien, en primer lugar, la calificación pues no tiene problema, el estándar está entre 0 y 5 o entre 0 y 50, y ahí están las notas, o sea que sí tiene sentido. Pero miremos el peso, ¿qué pasa? Aquí un individuo de 85 kilos y aquí un individuo de 12 kilos, que será un bebé o un niño pequeño. Entonces este puede ser un punto atípico, me está jalando, el promedio se ve jalado, es la palabra correcta, o jalado, por datos atípicos, máximos o mínimos. Si yo el promedio lo cambio a un dato normal, observemos que los datos están entre 12 y 85. Si este lo cambio por 40, por ejemplo, pues el promedio me da 33 kilos. O sea, ¿qué significó eso? Me vuelvo acá para que lo vean. Dio 37, son 4 kilos más los que me está jalando este 85. Entonces, lo que debo calcular para cuando hay datos atípicos, porque este 85 es un dato atípico, me está jalando la información.
O este 12 es un dato típico, lo que pasa es que un niño de 18 kilos, o sea, eso ya empezó a regularlo. En cambio este duplica al máximo que habría, que sería 45, pongámosle aquí el 40, sería 48 kilos, lo duplica, básicamente. Lo duplica, entonces eso obviamente está jalando los pesos. Entonces lo que deberíamos calcular sería la mediana. La mediana es el dato que está en el centro de los datos ordenados. Entonces vamos a calcular la mediana para todos, pero obviamente la interpretación correcta es mediana más mediana, que mal escrito ahí. Que mal escrito, que he escrito la palabra medina, démoslo más mediana, abrimos paréntesis, si damos nuestros datos, la nota mediana es 28.5, y entonces aquí está la mediana, jalamos y tendremos la mediana. El peso mediano es de 36.5 kilos, se parece más al promedio cuando le pongo aquí los 40 kilos, 33, 85, aquí ya 37, está un poco más parecida a los 85 kilos, pero resulta que la mediana no se deja jalar cuando es dato típico. Si le pongo los 40 sigue siendo 36 algo. Si lo ven, no cambia. Perfecto, la mediana siguió constante, mientras que el promedio sí se deja cambiar por datos atípicos. Es lo que quería mostrarles ahí. Entonces, en calificaciones, lo normal es usar el promedio. En peso de personas, dependiendo, si lo tengo por rangos de edad, entonces acá yo podría decir que niños menores de 18 años son niños bebés de hasta 5 años, de 5 a 10 años, y calcular los promedios, sería más lógico utilizarla. Y la velocidad, pues la velocidad la que uno debe usar normalmente es la velocidad, la media armónica, ya lo vamos a calcular. O sea que el promedio de velocidad acá es de 32.9 km por hora y la mediana de 37.5 km por hora, pero ya vamos a calcularlo por media geométrica y por media armónica. Bien, la media geométrica que se define como la raíz enésima de los indicadores, raíz n de los índices, vamos a trabajarla sobre la velocidad, que sería aquí la más obvia también. Pero vamos a ver cuál es la tasa media de crecimiento de velocidad o de decrecimiento de la velocidad. Entonces aquí sería más velocidad del segundo elemento o del segundo mes. Miremos esto como si fuera por meses, primer mes, segundo mes, tercer mes, y estamos evaluando las velocidades por meses en un lugar. Entonces sería velocidad del segundo mes sobre velocidad del primer mes. Aquí me da que hay un 42% inferior de velocidad en el segundo mes. Aquí la jalo para tener todas. Entonces aquí aumentó, como está mayor a 1, entonces aquí nos está informando es que aumentó la velocidad de un 18% el mes 3 sobre el mes 2. Aquí aumentó un 80% el mes 4 sobre el mes 5 y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos indicadores tengo yo? Tengo 9 indicadores o 9 índices. O sea que hay que calcular primero la productoria. Entonces, más producto, se puede calcular como el producto de cada cosa más este por cada uno, por este, y así sucesivamente podemos calcularlo como la productoria. Entonces utilizamos aquí clic en fx y buscamos la productoria. Todo P y buscamos productoria o multiplicatoria. Creo que en Excel aparece como productoria. Entonces buscamos acá productoria, probabilidad, promedio, output, producto. Ahí está. Entonces aquí es como producto, aceptar. Entonces vamos a calcular el producto de todos estos indicadores. Y me da 0.3, perfecto. Y ahora calculamos la raíz novena. Entonces, más este elevado a la 1 noveno. Y así se calcula la raíz novena, a la 1 novena. Y me dio 0.87. ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa media de crecimiento mensual es del 87%, me la calculó en términos globales. Entonces la tasa media de crecimiento, que la media geométrica pongámosla ahí, esta es la productoria, que no es máximo sino productoria. Bien, ¿cómo lo interpretamos?
Entonces acá observen que aquí hay un crecimiento del 14%, aquí hay un decrecimiento, pero aquí los decrecimientos se miran, cuando hay un decrecimiento se mira como un decrecimiento del 47%, aquí un crecimiento del 18%. Perdón un segundo, una cosa que es 1 menos este valor, me quedaría un decrecimiento del 52%, siempre se resta de 1. Aquí sería más 1 menos este valor, como este es mayor que 1, hay un crecimiento del 18%. Bien, entonces aquí habría un decrecimiento del 13%, lo que quiere decir esa media geométrica ahí. Ahora miremos las velocidades. Entonces la media geométrica, como lo decía yo acá en PowerPoint, la media geométrica se define como n sobre 1, n sobre la sumatoria de 1 sobre los inversos de cada dato que tenemos ahí, de cada velocidad. Entonces primero calculemos las velocidades inversas. Entonces aquí velocidades inversas, inversas. Calculemos la gente de más 1 sobre primer dato y así con cada uno. Entonces calculamos todas. Ahora se calcula, primero calculamos la sumatoria. Entonces más suma. Y ahora, ¿cuántos datos nosotros tenemos? 10. Entonces sería más 10 sobre la sumatoria que nos dio esta expresión. Entonces la velocidad promedio real es de 25.16 km por hora. Observe que el promedio me ha dado 32.9, pero la velocidad promedio por esa vía o por las 10 vías realmente es de 25.16 km por hora. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya quedado entendido.